de la parte de la técnica conductual. Y entonces aquí voy a ir pidiendo yo la participación de todos. Veo que hay algunos estudiantes, veo que algunos estudiantes no subieron tarea tampoco. No sé qué está pasando. O no se han ubicado todavía, o ya no van a seguir, o no sé cómo está el asunto, pero hay varios que no subieron tarea. Veo que también hay más o menos unos 5 estudiantes que no se están conectando. De todas maneras, eso lo voy a verificar, porque si no, se van a ir quedando rezagados. Bueno, déjenme aquí eh, compartirles la actividad de hoy. Vamos a ver, aquí estamos. Muy bien. Noten ustedes que hay una variación en la bibliografía. No es el mismo documento de donde está tomada esta información. Está tomado de Rodríguez Morejón en Manual de Psicoterapias, Teorías y Técnicas. Ese documento usted puede acceder a él ingresando a la biblioteca de la universidad. Ahí aparece, les coloqué el mismo link que aparece allí con ustedes en la guía didáctica, y aparece. Y además aparece también aquí en la referencia bibliográfica. Usted puede ingresar a través de ese medio. Ingresa al link, y si nunca ha entrado a la biblioteca de la universidad, le va a pedir que se registre. Solamente se puede registrar con el correo de la universidad, no con el correo personal, para que pueda ingresar, y entonces ahí le despliega el libro completo. Ese libro no deja descargarlo. Entonces, así que si alguien lo pues, aunque no creo, porque como es una versión nueva, es de 2019, entonces, pero es un libro que yo se lo recomiendo. Es un libro muy práctico, muy bonito, muy elaborado, y vale la pena, ¿verdad? Entonces, les invito a que puedan ingresar a él. Entonces, vamos a hablar aquí que en principio, cuáles son los objetivos de la terapia conductual. Y en principio hablamos de el cambio conductual, ¿verdad? Trasladarnos de una conducta hacia otra, ¿verdad? Más favorable. La desaparición de las conductas desadaptadas también es otro de los objetivos. O sea, por supuesto que al cambiar la conducta, estamos desapareciendo las conductas que están provocando problemas. Y por supuesto, la sustitución de otras conductas más adecuadas. Debemos cambiarla de una que está dando problemas a otra que no da problemas, sino más bien es edificante, ¿verdad? Bueno, él o la terapeuta debe establecer objetivos claros y bien definidos conductualmente. O sea, no dejar las cosas ahí al azar, o dejar las cosas ahí como que ambiguas, sino más bien es concretar exactamente qué es lo que se quiere hacer, o qué conductas son las que se quieren modificar, y en esa medida será mucho más fácil utilizar una técnica específica, ¿verdad? Entonces, por aquí hay unos ejemplos. Dice, en una pareja, disminuir discusiones, por ejemplo, que podría ser, si ese es el problema, que la pareja discute mucho, entonces vamos a colocar como objetivo claro, disminuir las discusiones en la pareja, ¿verdad? O aumentar conductas de refuerzo recíprocas también, que eso puede pasar, ¿verdad? Que de repente hay unos problemas de pareja precisamente porque no hay como que aquella cosa de decir,
aquí te traigo estas flores porque no encontré otras peores, ¿verdad? Entonces, cosas por el estilo, o un chocolatillo, o una ida a cenar, o algo por el estilo que a veces sucede en las parejas, ¿verdad? Que a veces por la dinámica del tiempo, a veces incluso las parejas terminan separándose precisamente porque no tienen esos refuerzos, ¿verdad? Eh, Dice Alejandra, todo depende del problema que se presente. Sí, ajá, por supuesto, Alejandra, dependiendo de lo que el paciente esté o el cliente esté manifestando, ¿verdad? Y aparte de lo que nosotros con nuestra formación le tratemos de ayudarle a descubrir exactamente qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque hay supuestamente para la teoría conductual, para la terapia conductual, es, debemos ser muy específicos, muy concretos con lo que estamos planteando, y por lo mismo hay que inducir al paciente para que diga las cosas que le están sucediendo, y nosotros también tenemos que ayudarle a ir descubriéndolas para que se defina concretamente cuál es la conducta que se va a cambiar, ¿verdad? En este caso estamos hablando, por ejemplo, de esto, ¿verdad? De ayudar a las personas a disminuir sus discusiones, a aumentar las conductas de refuerzo recíprocas, ¿verdad? Tanto uno como el otro le ayuda a ir reforzando esas conductas, o aumentar relaciones sexuales, por ejemplo, si ese fuera uno de los problemas, que es increíble, pero muchos de los problemas que las parejas tienen muchas veces pasan por esta situación, ¿verdad? De no tener frecuencia, por ejemplo, en sus relaciones íntimas, y entonces en esa medida nosotros también tendríamos que entrar a sugerir ese tipo de actividades, de tal manera que podamos ir solventando los problemas que está presentando la pareja. Bueno, ¿cuál es el rol del terapeuta? El terapeuta conductista, dice acá, el terapeuta conductista es activo y directivo, ¿verdad? O sea, está básicamente dando a través de una situación no pasiva, ¿verdad? Sino más bien teniendo un rol protagónico también, y al mismo tiempo dando información, sugiriendo cosas. O sea, no lo deja para que el paciente vaya descubriendo por sí mismo, como lo hace el psicoanálisis, por ejemplo, no que ciertamente que le ayuda a descubrir, pero también le dice qué cosas concretas debe hacer, ¿verdad? Ahí entra lo directivo. Evalúa y decide cuál es el problema o los problemas que se han de tratar y sus componentes. Establece qué técnicas usar y cómo implementarlas. La relación terapéutica está basada en la competencia, ¿verdad? No en la competencia de quién mejor, no, sino más bien en hacer capaz de, ¿verdad? Hacer capaz de hacer capaz de realizar, hacer capaz de cambiar sus conductas desadaptadas por unas más adaptadas, ¿verdad? La relación terapéutica está basada en la competencia que el profesional transmite. Entiende el problema, ¿verdad? El profesional entiende el problema, sabe cómo resolverlo y se convierte en un modelo de afrontamiento. De hecho, hay técnicas que permiten que el terapeuta sirva de modelo para el trabajo que tiene que hacer el cliente o el paciente, ¿verdad? Destacan la proximidad y determinación para ayudar, más que la intención constante de que el otro se sienta entendido y validado. O sea, no es solamente de que la persona se lleve la impresión de que el terapeuta le entiende, sino que estamos hablando de una intención constante, es decir, de un rol activo y directivo, como ya lo decíamos anteriormente, del terapeuta, ¿verdad? Donde incluso donde el paciente también tiene que hacer las cosas, debe hacerlas, porque ahí es donde también entra su rol activo, su rol protagónico,
porque no solamente se va a quedar con la sensación de ser entendido y escuchado, sino que tiene que hacer algo más, ¿verdad? Algo concreto que nosotros le vamos a dejar. Bueno, hay aquí algunos aspectos del proceso terapéutico conductual y, en primer lugar, hay que definir la conducta problemática y el contexto. No solamente la conducta. La terapia conductista es necesario tomar en cuenta el contexto. ¿Por qué? Tomemos en cuenta que la terapia conductual habla de que para que dé un efecto o una consecuencia, debe primero haber una causa, debe haber un estímulo que está provocando ese problema. Por lo tanto, entonces hay que ver el contexto para ver dónde es que está ese estímulo que está reforzando esa conducta. Entonces, no solamente la conducta problemática en sí, sino también ese contexto que nosotros necesitamos plantear, ¿verdad? Alejandra, buenos días, cuéntenos. Buenos días, Rick. Aquí, si no estoy mal y usted me corrige, es cuando el terapeuta ayuda al paciente. Por ejemplo, yo llego y tengo la problemática con mi pareja, digámoslo, ¿verdad, Rick? Así como lo estábamos viendo anteriormente. Pero nosotros vamos, digámoslo, sin saber el detonante o el meollo del problema, ¿verdad? Y ahí es donde el terapeuta viene y no nos va a decir directamente, ay, ustedes tienen el problema de falta de comunicación, sino que aquí viene el terapeuta e interviene, por ejemplo, ¿por qué tienen tanto problema? Se comunican, entonces nos ahoría, él nos está dando la orientación para que nosotros busquemos el detonante, ¿verdad? Aquí es donde sucede esto, ¿verdad? Exactamente, Alejandra. Gracias por su participación. Adicionalmente, Alejandra, y para todos, no debemos olvidar que parte del diagnóstico que nosotros debemos hacer surge de una historia clínica que nosotros hemos elaborado. La historia clínica, yo diría, no debiera de haber ningún profesional de la psicología que para poder abordar a un paciente se olvide de la historia clínica. Esa historia que nos va a dar a nosotros todos los antecedentes de la conducta problemática, porque para eso es que nosotros estamos haciendo la historia, ¿verdad? Para que nosotros entendamos el contexto de dónde viene el problema. Entonces, la historia clínica nos va a servir para eso y también nos va a servir las pruebas que nosotros apliquemos. Recordemos que la historia clínica se va construyendo con los datos que nos va dando el paciente o el cliente, que nos va dando la familia, si es un niño, por ejemplo, el maestro, la maestra que nos está proporcionando la información. Además, nosotros indagamos a través de otras fuentes, si es en el campo laboral y hay necesidad, por ejemplo, de platicar con el jefe del paciente, pues va a haber que hacerlo, ¿verdad? Entonces, para que nos dé una panorámica diferente y aparte de eso que nosotros también podamos aplicar pruebas. Por eso es que las pruebas que normalmente, ahorita voy, Alejandra, que normalmente se conocen, esas pruebas deben, o mejor dicho, las propuso el conductismo, porque para el conductismo es importante que se tengan escalas de valoración de la conducta para que entonces podamos nosotros tener una opinión más cercana a el problema que la persona está teniendo. Y vean ustedes, si nosotros no tenemos claridad en el problema que está sucediendo, entonces vamos a como dice el refrán popular, a gastar pólvora en zanates, porque entonces vamos a utilizar unas técnicas que no son funcionales para el problema que la persona está teniendo y entonces ahí viene el fracaso terapéutico, ¿verdad? Sí, Alejandra. Nick, en lo que usted también decía,
tiene toda la razón. Y lo más importante, como decía la licenciada Figueroa, es muy importante hacer todo esto, lo del historial clínico, o sea, todo el expediente, digámoslo así, del paciente. Y ante todo, lo más importante que decía ella era descartar todo lo clínico, hablando directamente médico, porque por un problema médico puede ser el detonante de un comportamiento y un problema psicológico. Entonces, porque puede suceder de que uno está buscando el problema y no lo encuentra, y lo encuentra que es por, digámoslo, un problema médico, ¿verdad? Sí, exactamente, Alejandra, y tiene razón la licenciada Lucía, porque el primer aspecto, el primer elemento que uno tiene que considerar al momento de abordar un problema es descartar lo biológico, descartar lo orgánico. Eso es lo primero que uno tiene que hacer, ¿verdad? Recuerdo el caso de una persona que refería a una estudiante una vez en un centro de práctica. Decía que llegó un paciente y el paciente con frecuencia se desmayaba y que regularmente antes de desmayarse entraba en crisis. Y entonces lo llevaron con una persona que supuestamente era psicóloga y le dijo que sin duda el desmayo era una forma inconsciente de no afrontar la ansiedad y que por eso se desmayaba. Entonces dice la estudiante, muy bien, muy atinada la estudiante, dijo, aquí yo prefiero mandarle a hacer un examen al paciente para ver qué es lo que está pasando. Y efectivamente le mandaron a hacer un encefalograma al paciente y resulta que el paciente tenía un tumor cerebral y eso era lo que le provocaba los desmayos. Entonces, no debemos olvidar que esa parte es fundamental, ¿verdad? Porque podemos estar abordando con técnicas psicológicas un problema que es médico y ahí jamás va a funcionar, ¿verdad? Porque primero hay que erradicar el aspecto médico. Si como consecuencia hay situaciones psicológicas que vienen aparejadas, pues de plano, ¿verdad? Entonces va a haber que atenderlo psicológicamente, pero de lo contrario es primero lo orgánico, ¿verdad? Primero descartarlo, ya sea con un pediatra, si es niño, con un gerontólogo, si es un anciano, o con un internista, o con un neurólogo, ¿verdad? Que son los que más nos ayudan. Incluso un médico general nos puede dar información precisamente si las cosas no son tan específicas, ¿verdad? Y el médico es muy acucioso, entonces va a darnos información. Muy buen aporte, Alejandra, gracias. Bueno, entonces, el análisis funcional que vamos a hacer de la conducta problemática, vamos a abordarlo desde distintos aspectos, ¿verdad? En principio, verificar la conducta. Primero, ¿qué ocurre? ¿Qué piensa? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿O qué siente la persona? ¿Verdad? Que es parte de lo que vamos a preguntar en la historia clínica, para establecer posibles conductas alternativas. Por otra parte, verificar los estímulos, en qué circunstancias sucede, ¿verdad? ¿Qué estímulos está provocando esa situación? Por eso es el contexto, ¿verdad? Para ir viendo, muchas veces la misma familia, a veces es el problema, el que está provocando los estímulos, y por eso es que la situación no sana, precisamente porque se le da tanto rollo a la dinámica de la familia que la persona nunca va a curarse, ¿verdad? Porque mientras la familia no se aborde, entonces no va a haber forma de salir. Ayer, precisamente platicando con una compañera, hablábamos de el comportamiento de una persona, de una paciente que llegó al médico, a la médica, la médica es una sobrina de la compañera de la que estábamos hablando, y resulta que la paciente tiene varios problemas, y entre ellos que 4 veces ha intentado quitarse la vida, ¿verdad?
Entonces, dice, ¿y qué tiene la paciente? Pues, dijo ella. Y entonces le contesta a la sobrina, que es médica, es que está loca. Así le dijo, ella siendo médica. Sí, me dijo. No, hombre, ahí estamos mal, le dije, porque si el profesional de la salud, que es el que no debe enfermar, sino que debe curar, está echándole más sal a la herida, entonces no vamos a salir de ahí, pues. Pero entonces empezamos a platicar de la persona y resulta que esta pobre paciente que supuestamente está loca porque le están dando medicamento le están dando antidepresivos, le están dando ansiolíticos también. Entonces, resulta que esta chica desde niña fue abusada por su padrastro, ¿verdad? Y entonces por ahí viene desencadenando esos problemas. Y resulta que creo que tenía, no sé si 15 años cuando resultó embarazada también. O sea, y fue producto de una violación. Entonces, de hecho, como estaba tan mal, era una niña todavía, incluso su criatura nació ciega. Entonces, o sea, dígame usted, como que para que no quiera quitarse la vida a la persona, pues, ¿verdad? O sea, hay que ver, y encima la familia es una familia sumamente problemática, porque entonces es la familia la que se hizo la loca, por ejemplo, con la violación sexual que había tenido la persona, y entonces en ese contexto no podemos salir, o sea, tenemos que ver esos estímulos, ¿verdad? Para entender mejor la conducta, ¿verdad? La conducta problemática. Por otra parte, el organismo, ¿verdad? Hay que ver variables disposicionales que favorecen la conducta, como factores fisiológicos, de temperatura, historia de aprendizaje y todo ese tipo de aspectos, ¿verdad? Que ya los mencionamos. Y luego también hay que ver las consecuencias, ¿verdad? ¿Qué beneficios o perjuicios tiene esa conducta? Hay que analizar también eso, ¿verdad? ¿Cómo reaccionan las otras personas ante esa conducta? ¿Verdad? Recordemos que uno de los criterios que se menciona para determinar si una conducta es problemática o no es si la conducta es social y culturalmente aceptable. Ese es uno de los criterios. El otro es si la persona tiene un deterioro, ¿verdad? En sus funciones cotidianas, ¿verdad? Hay que ver eso también, si la persona tiene eso, ¿verdad? Y además, si la persona tiene riesgo para sí mismo y para los demás. Y además debemos considerar si la persona de alguna manera se siente confundida, se siente que no funciona al máximo porque está así como que nubilada, que no logra captar, no logra ver la luz al final del túnel, ¿verdad? Entonces, o sea, miren ustedes, de verdad les digo, el trabajo terapéutico no es una cosa que hay que tomarla a la ligera, no es cuestión de broma, no es cuestión de que aquí estoy, ya tengo mi título y qué bonito, entonces ahora ya puedo dar consulta, porque no es eso, realmente no es eso. El trabajo es serio y profundo, ¿verdad? Donde se necesita mucho de diversos factores que uno tiene que considerar al momento de trabajar con un paciente, ¿verdad? Bueno, sigamos aquí. El aspecto número 2 que hay que considerar: establecer una línea base de la conducta actual usando cuestionarios o autorregistros. ¿Qué es una conducta? ¿Qué es una línea basal? Es un conjunto de información que nosotros tomamos para entender lo que les decía anteriormente, ese contexto, todas esas situaciones que están provocando el problema, y sobre todo ir registrando a través de pruebas, por ejemplo, o cuestionarios, ir registrando esas conductas para ir determinando todos los elementos que están involucrados en el proceso, ¿verdad? Esa es una línea basal. Tomar en cuenta todos los argumentos necesarios, o por lo menos la mayoría, ¿verdad? Para que entonces podamos ir considerando qué es lo que está pasando. Número 3, establecer objetivos que se deben alcanzar. Toda actividad tiene unos objetivos, toda actividad, ¿verdad? Si usted quiere salir a comer, ¿cuál es el objetivo de esa actividad? Aunque usted no se lo plantee, hay un objetivo, ¿verdad? Y el objetivo no es ir a gastarse el dinero, por ejemplo, en una comida, no. Sencillamente es ir a recrearse, por ejemplo, ir a tener un momento de convivencia. Esos son objetivos que están implícitos. Por eso
toda actividad tiene unos objetivos. Si no están explícitos, por lo menos sí están implícitos, ¿verdad? Y por otra parte, el número 4, diseño de un plan de intervención. ¿Qué aspectos se van a trabajar? ¿En qué orden y a través de qué técnicas, verdad? No los vamos a abordar todos de una vez, sino vamos a ir por los más urgentes, ¿verdad? Que eso es lo que más nos interesa ir trabajando. Los que están dando mayor problema son los aspectos que vamos a trabajar para ir avanzando en ese proceso. Y por supuesto, el otro aspecto que hay que tomar en cuenta es evaluar resultados usando de nuevo cuestionarios o autorregistros. Por eso es muy importante que durante, antes o al iniciar el proceso, después de haber hecho una historia clínica, después de haber conocido diferentes aspectos, podamos aplicar unas pruebas, por ejemplo, y entonces durante el proceso podemos aplicar, de hacer tiempo y aplicar también otras pruebas, las mismas pruebas, por ejemplo, pero ya para ir confirmando si vamos mejorando en la calidad del abordaje, ¿verdad? Bueno. Y entonces aquí vienen algunas técnicas que son las que regularmente se van a utilizar, ¿verdad? En principio, están las técnicas conductuales están divididas por grupos. Primero tenemos las técnicas de contracondicionamiento y control de la ansiedad. Y aquí lo vamos a hacer de manera así un poquito más dinámica. Y aquí voy a ir yo terminando también cómo estamos con participación y presencia en clases. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera que les voy a proponer ahora. La sensibilización sistemática. Primera técnica utilizada. Ojo, aquí le voy a dar un tip para su examen privado. Cuando en el examen privado a ustedes les pregunte, voy a regresar un poquito a la diapositiva. Cuando a ustedes les pregunten con qué técnicas usted trabajaría, por ejemplo, como regularmente en la parte de clínica práctica les ponen un caso. A veces el profesional que está a cargo de esa parte les narra un caso y usted tiene que ir viendo ahí con agilidad qué es lo que está queriendo, hacia dónde está apuntando el caso, ¿verdad? Y si no, le presenta unas fichas donde usted haga, dice, escoja ahorita con la virtualidad, ¿verdad? Escoja un número de 1 a 3. 3, agarra la ficha número 3 el profesional, lee el caso y se lo va diciendo y usted le dice qué es lo que tiene ese caso, qué es lo que tiene ese paciente, ¿verdad? Y le dice, por ejemplo, ¿con qué terapia nosotros podemos abordar a este paciente? Y usted le dice con una psicoterapia conductual. Ah, muy bien. Bueno, ¿qué técnica de la psicoterapia conductual va a usar? Y aquí entonces vamos a desglosar esas técnicas para que usted las conozca, ¿verdad? Y las pueda no comprender del todo, porque usted para eso va a tener un curso que se llama Técnicas de Modificación de Conducta más adelante, y entonces ahí usted va a abordarlas así despacio, ¿verdad? Pero entonces estas son técnicas que regularmente se utilizan. Ya decíamos, la técnica, tenemos de sensibilización sistemática. Se procede a exponer al sujeto cuando se encuentra en un estado de relajación profunda, gradualmente y en la imaginación, a las situaciones temidas. El procedimiento de la sensibilización sistemática consta de 4 pasos. 1. A. Entrenamiento en el empleo de las escalas subjetivas de ansiedad, cuyo objetivo es que el cliente aprenda a referir con precisión la magnitud de su respuesta de ansiedad. Así que estén atentos porque voy a preguntar una cosa aquí con esto. Suele ser una escala de 0 a 100, es decir, a veces las escalas pueden ser de 0 a 10 porque es más fácil el rango de establecerse
de una persona es más fácil que sea de 0 a 10 y no de 0 a 100, ¿verdad? De 0 a 100 se dispersa mucho la escala, entonces de 0 a 10 es más chiquita y entonces uno puede ubicarse mejor ahí para ver cuál es la magnitud de ese problema, ¿verdad? Un completo análisis conductual y el desarrollo de una jerarquía de miedos. Hay que ver primero cuáles son los miedos, digamos, que se tienen y cómo es que nosotros vamos a ir estableciendo una jerarquía, ¿verdad? De mayor a menor. Dice, esta jerarquía consiste en una lista de estímulos evocadores de ansiedad relacionados en su contenido y ordenados de menor a mayor, ¿verdad? O sea, vamos estableciendo unos estímulos, pero lo vamos haciendo acercándonos al problema, pero lo vamos a hacer de lo que provoca menos ansiedad hacia lo que provoca más ansiedad, ¿verdad? Entonces, así es como se va a ir haciendo. Luego, entrenamiento en relajación. Por lo general se utiliza el método de relajación progresiva, aunque también se pueden utilizar otros métodos. Es necesario que la persona esté relajada, no tensa, porque entonces la situación no va a ser fácil, ¿verdad? Y luego dice las sesiones de sensibilización sistemática en las que en estado de relajación profunda se presentan en la imaginación las escenas de la jerarquía. Se comienza pidiendo al cliente que imagine la primera escena de la jerarquía, la que suscita menos ansiedad, ¿verdad? Entonces así lo vamos haciendo. Y aquí le voy a preguntar a Claudia, porque aquí la tengo primero en la lista. ¿En qué casos podríamos utilizar, cree usted, la desensibilización sistemática, Claudia? Por ejemplo, en un caso de estrés postraumático. ¿Aló? Ajá. Bien, muy bien. ¿Cómo haríamos ahí, Claudia? Bueno, se le puede pedir al paciente, porque como el estrés postraumático son situaciones fuertes vividas para el paciente, ver cuál de las que nos narre su situación, para ver cuál es la que más tensa le pone, cuál en sí es la que más le provoca la ansiedad y cuál es la que menos le provoca, e ir paso a paso desensibilizando ese tipo de emociones. Gradualmente, ¿verdad? Exacto, gradualmente. Muchas gracias, Claudia, por su aporte, Claudia. Exactamente, tal y como lo plantea Claudia, en un caso, por ejemplo, de estrés postraumático, podría utilizarse la desensibilización sistemática, y lo que vamos haciendo es que vamos dándole oportunidad a la persona para que vaya reviviendo las escenas, pero lo vaya haciendo de manera paulatina, ¿verdad? De la que le provoca menos ansiedad hacia la que le provoca más ansiedad. Y ojo, si hay una escena, por ejemplo, donde la persona entra en crisis, inmediatamente debemos parar esa escena y regresar a la anterior, a la que sea menos provocadora de ansiedad, para que la persona vuelva a su condición, ¿verdad? Porque a veces eso es lo que sucede, que conforme el tiempo va pasando y las escenas se van reviviendo, entonces la situación es mucho más crítica, y entonces la persona lo que queremos es ir desensibilizando poco a poco, ir quitando esa sensibilidad que la gente tiene hacia el hecho ocurrido, ¿verdad? Esa es la situación. Hay un comentario aquí, déjenme verlo. ¿Cómo no? Bueno, muy bien. Para futuras oportunidades. Vaya. Muy bien. Vamos a ver. En otro caso en el que se puede utilizar la desensibilización sistemática es para abordar los miedos, ¿verdad? En los niños, por ejemplo. Los miedos en los niños pueden abordarse a través de una técnica de desensibilización sistemática, porque entonces se le van poniendo ciertos estímulos al niño para que vaya quitándose ese miedo, pero lo vamos haciendo poco a poco, ¿verdad? Por ejemplo, si le tiene miedo, digamos, a un animal,
Ajá, gracias, Madeline, gracias. Las, a las fobias, ¿verdad? En general. Si le tiene miedo, por ejemplo, a un animal, entonces lo que se puede hacer es irle como que colocando, digamos, cosas parecidas a ese, animales parecidos a ese, ¿verdad? Para que entonces el niño vaya identificando algunos y poco a poco se vaya acercando al animal más temido, de tal manera que en cierto momento podría pasar que le pongamos ya al animal real y que al niño ya como ha sido desensibilizado acerca de esa fobia que tiene, entonces el niño más fácilmente puede empezar como a tocarlo y después se va a dar cuenta de que efectivamente puede hacerlo. Por supuesto que no tiene que ser un animal peligroso, ¿verdad? Por ejemplo, no le vamos a poner a que sea una serpiente porque ahí estamos fritos, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, puede pasar también con el trastorno obsesivo, el trastorno obsesivo compulsivo, Karen. Sí puede pasar. Sin embargo, más adelante vamos a ver cuál es una de las técnicas más efectivas para esto. Oye, ahí le vamos a... es mucho más efectiva la que vamos a ver después. Sí, Kimberly, buenos días. Ya me extrañaba su silencio. Buenos días, licenciado. Sí, quería consultarle que ahorita que usted mencionaba cómo abordar en los niños las fobias, esta terapia, esta técnica de sensibilización es la misma que la terapia de exposición. Son similares, de hecho más adelante está que más vinculada con la implosión. Ya. Ajá, okay. O sea, lo que pasa es que con eso hay que tener un poco de cuidado porque a veces los términos tienden a confundir porque ciertamente esto lo que vamos haciendo es desensibilizando, pero también estamos haciendo una exposición de las situaciones, ¿verdad? Pero en este caso básicamente es más en la imaginación, ¿verdad? Es más en la imaginación. Entonces, se van trabajando todos esos elementos. No quita, por ejemplo, como decía Madeline hace un ratito ahí en el chat, no quita que puede ser, por ejemplo, el miedo a las alturas, donde lo primero que le vamos a pedir es que primero la persona imagine las situaciones, ¿verdad? Y después ya le podemos llevar a la práctica, ¿verdad? Pero más adelante recuérdeme de eso para que podamos trabajarlo también. Aunque, como le digo, en algunos casos podría entenderse como que fuera esta la terapia que estamos utilizando, pero mejor si le damos el nombre adecuado para que no tengamos oportunidad de perdernos un poco en los términos, ¿oye? Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, sigamos pues. Aquí, lo que ya les decía, ¿verdad? Dice las sesiones suelen durar entre 15 y 30 minutos. Bueno, y esas cosas ya las dijimos aquí, ¿verdad? Ya que es un ejemplo de cómo podríamos ir trabajando, por ejemplo, de la desensibilización sistemática a través del miedo a las arañas, por ejemplo, ¿verdad? Yo, me decía alguien una vez, yo miro una serpiente y yo no ando averiguando si la serpiente es venenosa o no, yo la mato y punto, se acabó, yo no ando preguntando y después... No, si no era venenosa, ay, pobre. Pero no, pero hay veces que hay situaciones en las que no es mejor, o mejor dicho, es mejor no arriesgarse, ¿verdad? Porque no, si no vale la pena, si es una cosa esporádica, si es una cosa donde no provoque todo el tiempo malestar, entonces mejor dejarla ahí, ¿verdad? No metí, sobre todo si son peligrosas. Cabal, mejor prevenir que lamentar. Bueno, aquí viene parte de lo que podría, no sé si podría, si por ahí estaba Kimberly en lo que estaba planteando, la exposición o la implosión e inundación. Dice acá, la implosión consiste en someter imaginariamente a la persona a la situación que causa la respuesta ansiógena y mantenerla en ese afrontamiento durante largos periodos de tiempo. Por ahí va la exposición, Kimberly, ¿oye? Por ahí va la exposición.
pero aquí es por largos periodos de tiempo. Allá no, allá son escenas cortas que se van teniendo y que poco a poco van dando, ¿verdad? Van dando la situación para que la persona baje el nivel de ansiedad. Dice, el objetivo es provocar la respuesta emocional hasta conseguir que se produzca su extinción. No es fácil. Esta no es fácil, sobre todo cuando las personas entran en crisis. Vean esta actitud, por ejemplo, imagínense con una técnica de exposición a las arañas con alguien que le tiene miedo. ¿Cuál va a ser la reacción? Que incluso podría ser que la persona se desmaye, por ejemplo, ¿verdad? Madre dice que le tiene miedo a las larvas. Pero de todas maneras, como con las larvas no convive todo el tiempo, Madeline. Entonces, mientras la conducta no sea problemática, no hay clavo. Pero imagínese usted con una araña, ¿verdad? Si la persona le tiene miedo a eso y si la dejamos ahí con la araña hasta que la persona o entra en crisis o se le quita el miedo a las arañas, ¿verdad? O algo por el estilo. Pero esto es más expuesto, ¿verdad? Más durante más largos periodos de tiempo, ¿verdad? Que le vamos dando la oportunidad a la gente para que se le quite lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Sí, Ana Lucía? Gracias, Lick. Buenos días. Lick, con este tema de la exposición, por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿verdad? A mí me dan fobia las serpientes. Yo me pongo a imaginar ahorita, si a mí me dejan en un cuarto encerrada con una serpiente, yo digo que yo me desmayo. Yo digo que esta técnica conmigo no funcionaría. Claro, no, y además el riesgo que implica, porque mientras se averigua si es venenosa o no. Siento que, bueno, en mi caso, ¿verdad? Siento que esta técnica, en lugar de favorecerme, creo que me empeoraría y me causaría un trauma más grande. Ese es el riesgo que se corre con esta técnica. Ese es uno de los riesgos fuertes que se corre con eso. Por eso es que no es recomendable siempre hacerla, ¿verdad? Y ni en todos los casos, ni con toda la gente. Recordemos que, ahorita voy a Aura Marina, recordemos que hay situaciones donde las personas son muy susceptibles. Entonces, eso no es posible. Además, si sabemos que de repente, imagínese usted un pitbull, por ejemplo, y lo vamos a dejar a la persona con el pitbull ahí. O sea, eso no es así, ¿verdad? No, lo que más que puede pasar es que lo que le sucedió, por ejemplo, a una señora, creo que por la zona 7, hace unos días, y una noticia de una señora que la mató un perro, ¿verdad? Y que creo que era de su casa, ¿verdad? No afuera siquiera, sino adentro, ¿verdad? Entonces, y tanto que han recomendado eso, que los pitbulls no los tengan ahí a la mano. ¿Verdad? Que no debieran de tenerlos. Pero es que depende de cómo los educan, Lick. Porque un perro es un perro. ¿Qué quiere decir con eso? A veces los educan para atacar a las personas, para atacar a otros perros. Y resultan echándole la culpa a la raza. Y en sí no es... Yo pienso que cualquier raza que uno eduque para eso, el perro se va a volver agresivo. Lo que pasa es que también hay perros que tienen que por naturaleza ya son agresivos. Y si aún así se les entrena, es peor. ¿Verdad? Por supuesto. Pero yo conozco personas aquí con pitbulls y son de lo más cariñosos los perros esos. Sí, pues. Por eso pienso yo que depende de cómo los cuidan desde pequeños. Pero usted decía algo, el perro, el animal es animal. O sea, en cualquier momento va a sacar el instinto. Eso sí, es cierto, pero normalmente lo sacan para defender a sus dueños. Ya vio que dice aquí, Madeline dice que hasta los chihuahuas son agresivos. Que hasta el dedo que le quitan a uno es. También tengo chihuahuas. Aura Marina. Licenciado, yo entiendo que, digamos, se diferencia la desensibilización sistemática en la exposición. Ajá. Es que en la desensibilización se va sometiendo a la persona gradualmente, o sea, sí, de un miedo no tan fuerte al que le provoca más ansiedad. Y en la exposición se somete a la persona
de una vez, de lleno, o sea, se le expone al miedo. Sí, exactamente. Gracias, gracias a Ana Marina, exactamente así es. De hecho, aquí abajo, en otras palabras, está explicado así, ¿verdad? Dice, la inundación consiste también en exponer a la persona al estímulo temido. El objetivo en este caso es impedir la respuesta de evitación para acostumbrarse a la reacción emocional. Puede aplicarse tanto en la fantasía como en vivo, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Aura Marina. ¿Alguien más había levantado la mano? No logré ver aquí, solo decía 2 personas levantaron la mano. Fui yo, Lick. Ana Lucía. Sí, yo solo quiero agregar algo y con referente al comentario de la compañera Claudia, ¿verdad? Yo soy de la opinión que el animal es animal y el instinto es animal. No importa la raza del perro, ¿verdad? Y un claro ejemplo, si un perrito, puede ser cualquier raza, es sometido también a una situación de estrés, o si el perrito se estresa, el perrito ataca. Y un claro ejemplo que yo les puedo poner es a mi hija de 10 años, ella estaba en el parque jugando y había otra niña menor que mi hija y estaba con un perrito de esos que son colochitos. Y esa raza no está considerada como una raza agresiva, pero la niña deslizaba al perrito sobre el resbaladero. El perrito se llegó a estresar tanto que era un resbaladero de 2 unidades, ¿verdad? Y entonces cuando mi hija se iba deslizando, la otra niña también deslizó al perrito y el perrito ya en la situación de estrés, la respuesta del perrito fue tirársele, atacar a mi hija y mordió a mi hija. Incluso a mi hija le tuvieron que hacer una cirugía para reconstruirle el labio superior porque el perrito la atacó y la raza no estaba considerada como una raza agresiva. Y como tuve que iniciar un proceso legal porque los dueños del perro no se querían hacer responsables de los gastos de la nena. Entonces en el MP sí me dijeron y ellos hicieron ese punto y ese señalamiento, ¿verdad? De que el animal es animal, no importa si la raza es o no es agresiva, porque los perros en algún momento también optan por defenderse y responder hacia un cierto estímulo, ¿verdad? Claro, claro. Gracias, Ana Lucía. Si pasa con la gente, no digamos con los animales. O sea, al estar sometido uno a mucho estrés, se pone agresivo, ¿verdad? Eso pasa. Incluso, aunque no, mire usted en el tránsito, cuánta gente agresiva por el estrés de llegar primero, ¿verdad? Se saltan en las filas, la gente quiere pasar primero y le importa un pepino. Y así, cuando la gente mira vulnerados sus derechos, se pone agresiva también, ¿verdad? No solamente ante el estrés, sino ante la vulnerabilidad que se provoca. Fíjense que hace muchos años, por cierto, a una persona que yo conozco, ellos tenían un caballo y el caballo era manso, híjole, mire, todos se subían al caballo, no había ningún problema. Pero en eso, jugando unos niños, una nena pasó detrás del caballo y el caballo estaba distraído. Y cuando sintió que pasó algo detrás, le tiró la patada y la desmayó. Del golpe la desmayó y cuando tuvieron que llevar al hospital resulta que tuvieron que operarla, ¿verdad? Y gracias a Dios que la persona quedó bien, pero era un caballo sumamente noble. Entonces, o sea, no podemos comprarnos el boleto de que los animales son nobles siempre, ¿no? O sea, hay animales que por supuesto, ¿verdad? Son nobles y que depende mucho, como decía Claudia, del entrenamiento que se les haya dado para ser agresivos o no, pero siempre hay que guardar la distancia, ¿verdad? No hay que irse tan de boca, ¿verdad? Muy bien. Bueno, sigamos ustedes porque ya no salimos bueno, no tanto pues, pero si no, no vamos a terminar. Muy bien. Luego viene la prevención de respuesta. Dice que es la más habitual para trabajar con problemas obsesivos.
Se anima a la persona a exponerse a los estímulos que provocan la compulsión o rituales, pero sin permitirle que los haga para que se habitúe a la ansiedad. Por ejemplo, se ensucia las manos de la persona y se le impide que se las lave. Aquí, Karen decía una cosa importante. Esta técnica puede funcionar mejor en un problema de obsesión-compulsión. Dice, el objetivo es extinguir los componentes motores de la respuesta de ansiedad y demostrar que no ocurre nada si no se realiza el ritual. Por ejemplo, la prevención de respuesta por ejemplo, alguien que tenga obsesión por lavarse las manos porque cree que todo lo que toca le va a infectar. Pobre la gente ahorita con la pandemia, cuando dijeron que uno se podía contagiar por las manos, ¿verdad? Imagínense, yo me veo las manos ahora y las tengo un poco deterioradas por el uso del alcohol. Imagínese usted la gente que tiene problemas obsesivos compulsivos. Si ya la gente de por sí tenía problemas con las manos, ahora imagínese usted, ¿verdad? Entonces lo que sucede ahí es, por ejemplo, si alguien ve que se puede infectar con virus, por ejemplo, ¿verdad? Se le puede untar las manos con tierra, por ejemplo, y ver y esperar el tiempo y decirle, esto no va a pasar, o sea, no se va a contagiar por eso, no va a tener problema con eso, esto no va a ser problema. Y entonces la gente en la prevención de respuesta tendría que ir respondiendo y ir dándose cuenta de que la situación no va a empeorar por el hecho de que se esté lavando las manos, ¿verdad? Que eso es lo que muchas veces se hace con los problemas obsesivos compulsivos, ¿verdad? Dejé el vicio. Como me dijo un maestro esta semana, le digo, hay alcohol, profe, si quiere, le digo yo. Y me dice, mire, esto es lo más cerca que voy a estar hoy del alcohol. Me dice, ay Dios, porque no quiere tanta cantina que hay allá afuera, le digo. Bueno, vamos a ver, entonces, vamos a preguntarle aquí a Valesca, aquí la tengo en la lista, en la segunda en la lista. ¿En qué otros casos podríamos utilizar esta técnica, Valesca, cree usted? Ya se nos fue Valesca. Acá estoy. Ya me extrañaba. No, pues la verdad es de que lo primero que se me vino a la mente cuando vi la diapositiva pues fue precisamente eso, ¿verdad? Algún caso de obsesivo compulsivo, y también se me vino a la mente, hay una persona conocida, ¿verdad? De que se me presenta ese caso de que le tiene como ¿cómo se lo pongo en planteamiento? Pues precisamente eso, ¿verdad? De que tiene una obsesión con lo que es la limpieza, ¿verdad? Entonces la verdad es de que eso es lo primero que se me vino a la mente. Honestamente no se me viene a la mente otro ejemplo, licenciado. Sí, bueno, es básicamente en eso, ¿verdad? Básicamente en eso. Más que todo con la compulsión de rituales, ¿verdad? Que la gente quiere, sobre todo porque quiere evitar ciertos elementos. No hay que confundir el hecho de que, por ejemplo, ahorita con la pandemia, de que le están diciendo a uno que podría ser que no son objetos, que aunque ya eso como que se está descartando ustedes, como que no, ahorita voy a Kimberly, como que ya se está descartando un poco porque como que han ido demostrando que solamente es a través de las partículas del aire que se pueden contagiar y que no tanto en el piso como ha hecho lata uno los zapatos con el cloro y con tanta cosa que uno usa, ¿verdad? Pero mientras se averigua es mejor ir guardando las precauciones. Primero Kimberly y después Luis Fernando. Kimberly Osorio. Buenos días, licenciado. Hola, buenos días. Yo también vivo en una obsesión, tal vez sí puede ser también de limpieza, pero también puede ser como
de religión. A veces caen en una obsesión, digamos, y no leen la Biblia un día, Dios los va a castigar, o están pecando mucho, o sea, se obsesionan tanto con la religión. Me imagino que también puede ser de ese tipo, ¿verdad? Sí, sí, puede pasar. Puede pasar. Lo único que en ese caso sí es un poquito más complicado, porque recuérdense ustedes que los temas religiosos son muy puntiagudos, son muy peludos, entonces ahí es un poquito complicado, ¿verdad? Por eso es que muchas veces dicen que hay 3 temas que no se deberían abordar en una conversación: fútbol, religión y política, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero por supuesto que podríamos intentar, ¿verdad? Gracias Kimberly. Luis Fernando, después Claudia. En este caso de prevención de respuesta, yo creo que a mí me ha estado pasando. En la empresa donde trabajo, últimamente las personas han salido contagiadas. Mucho de COVID. Y mi respuesta ha sido de que hoy en día estoy pegado mucho a la mascarilla. Entro a mi casa con la mascarilla, estoy en la mesa, a veces me pasa que voy a empezar a comer y yo tengo la mascarilla puesta. Yo creo que ya es algo que me quedó como respuesta a lo que estamos viviendo actualmente. Voy a cualquier lado, no me quito la mascarilla para nada. Y me dicen las personas, pero si aquí estás seguro, quítate la mascarilla. Y yo ya no puedo, porque creo que es un hábito o es una prevención de respuesta a lo que estamos viviendo hoy en día. Sí, por supuesto, y llega el momento en que, como dice Luis Fernando, son tantos los casos, por ejemplo, que de plano, ¿verdad?, no le queda más a la gente que ir sujetándose directamente y estrictamente a la normativa que se está mandando, ¿verdad? Una respuesta donde alguien me dijo de que lo hacía sentir mal, me dijo, porque estás con la mascarilla y yo no. Le dije, es que no sos tú, sino que soy yo, porque yo ya tengo eso. Y no lo puedo evitar. En cualquier lado estoy con la mascarilla. Creo que se molestó porque yo la tenía y él no. Sí, a veces pasa eso. ¿Verdad? Que no se entiende que la situación es en ambas vías, no solo en una, ¿verdad? No es por miedo al otro. ¿Verdad? Pero esperemos que eso sea temporal, ¿verdad? Y que no se quede y que no agudice los problemas de rituales. Gracias, Luis Fernando. Claudia. Gracias, Lick. Yo lo que tengo es una consulta. Aquí en la diapositiva dice que es para trabajar con problemas obsesivos. Ahora, mi consulta es, ¿se podrá trabajar también, por ejemplo, con adicciones? Sí, algo de eso está preguntando aquí Karen. La verdad es que yo no le veo tanta aplicación ahí. No le veo tanta. Habría que verlo así más despacio, fíjese, porque... No tanta funcionalidad en eso. Sí, no lo veo yo. Le miraría más efectividad en estos temas a alguien, por ejemplo, en la implosión, por ejemplo, una técnica implosiva que le puede funcionar, ¿verdad? De sobresaturarle, por ejemplo, de alcohol a alguien, ¿verdad? Para que al estar tan saturado y tan perdido de alcohol, que deje de hacer lo que está haciendo, ¿verdad? De consumir cierta cantidad durante cierto tiempo. Entonces que trate de consumirse toda la cervecería en un día, ¿verdad? Para ver cómo le va. Que ahí entraría esa parte. Otro día muerto de cirrosis. No, que la cirrosis no se da de un día para otro. Esta técnica va más aplicada entonces a problemáticas de ansiedad. Más que todo a situaciones de problemas obsesivos, más que todo.
Ajá. Gracias, licenciado. Más que todo por ahí. Por ahí está recomendando en Netflix que se vea la película de TOC, ¿verdad? Miren, el asunto también con el TOC es que no tan, o sea, las técnicas conductuales las recomiendan, ¿verdad? Pero el problema del TOC también tiene un componente inconsciente, ¿verdad? Que hay que abordar también con la persona, ¿verdad? Que pueden ir sirviendo, sí, pero desde mi perspectiva hay problemas que se pueden ir resolviendo, pero que básicamente estamos abordando las consecuencias y no tanto el origen en sí, ¿verdad? Que eso puede, o sea, ¿qué es lo que provoca que una gente tenga problemas obsesivo-compulsivos? O sea, hay cosas ahí que hay que descubrir, ¿verdad? No es solamente ponerle a hacer una técnica, ¿verdad? Aquí se sugiere, pero ya cada quien tendría que profundizar más en esto, ¿verdad? Porque si no, nos va a llegar aquí la Semana Santa y no vamos a lograr descubrir, ¿verdad? En las clases. Bueno, sigamos pues. Lick, yo le quiero poner un ejemplo. Díganos. Perdone. Por ejemplo, los primeros 15 días que nosotros tuvimos COVID, obviamente yo no podía hacer ningún esfuerzo en casa. A mí el ver el piso de mi casa es como tipo blanco, y de verdad en la casa se tiene que hacer limpieza todos los días porque el piso se ensucia, hay niños en casa, riegan, hacen de todo, ¿verdad? A mí me genera mucha ansiedad ver mi casa sucia o desordenada. Y por ejemplo, los primeros 5 días del COVID, cuando yo miraba el piso sucio, usted no se imagina, yo tenía tantas ganas de levantarme de la cama y de ponerme a barrer y a trapear, y no podía hacerlo. Entonces ya como por el día 8 o 9, ya ver el piso sucio, ya era así como, ya no era como los primeros 2 días que yo veía el piso sucio, ¿verdad? Entonces yo creo que esta técnica de prevención de respuesta, yo creo que para mí fue bien aplicada ahorita que tuve COVID y que no podía hacer limpieza. Cabal. Ahora ya no hago limpieza todos los días. No, son mentiras. Al otro extremo te fuiste. Después al otro extremo. A la por Dios. Ya vio y no pasó nada. No pasó nada, pues. Eso, a esa conclusión tiene que llegar la persona, ¿verdad? Que no pasa nada. Permítame un ratito, ustedes voy a conectar esta máquina. Disculpe. Usted decía que prevención de respuesta se utilizaba más que todo con personas con temas de ansiedad. Bueno, más específico con problemas obsesivos. Obsesivos. Es que le quería preguntar. Por ejemplo, si es un niño que se come las uñas, ahí no se puede hacer nada de esto, digamos. Ahí es más peligroso. ¿Por qué? Sobre todo porque imagínese usted, pone al niño, por ejemplo, a que se coma las uñas y se las coma hasta la mitad, por ejemplo. Usted le va a decir que se las coma hasta la mitad. Ahí lo más complicado es que se vaya a dañar, se vaya a herir, ¿verdad? Sí. Entonces eso va a tener una repercusión negativa, ¿verdad? Porque no necesariamente, o sea, no siempre podría funcionar, porque recordemos que el niño tiene primero mucha sensibilidad, ¿verdad? Porque su piel está todavía muy tierna. Entonces lo más seguro es que vaya a tener problema ahí con que se vaya a infectar, por ejemplo. Entonces ahí sí es complicado, ¿verdad? Porque entonces en vez de que va a salir más caro el caldo que los frijoles, ¿verdad? Porque entonces vamos a tener que, por quitar una cosa, vamos a ponerle otra,
más complicada. Entonces, en esos casos pueden funcionar otro tipo de técnicas, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver, ¿verdad? Pero no tanto esta, ¿verdad? Porque no necesariamente, ¿verdad? En todo caso, podrían funcionar las técnicas de relajación. Muchas veces el niño está muy ansioso, pero aparte de eso hay que revisar también el contexto del niño, porque muchas veces es la misma familia la que está provocando la ansiedad, y que el niño, una forma común de resolver su problema es a través de comerse las uñas. Pero es más que todo una situación de ansiedad. Incluso habría que verlo a nivel pediátrico con el médico, si eso podría solventarse con algún tipo de medicamento, disminuirle un poco la ansiedad al niño, ¿verdad? Porque puede ser una cuestión orgánica y puede pasar. Hay personas que han manifestado que dicen que sienten como cosquilleo y sienten que hasta que algo tienen que hacer, ¿verdad? En los dedos para lograr sacar eso que te está perjudicando. Quitándose eso, se quitan la molestia, ¿verdad? Entonces, a veces es una cuestión también orgánica. O sea, por eso es que es importante investigar bien cómo es que está la situación con este niño para ver qué es lo que está sucediendo. Si le preguntamos a un psicoanalista, nos va a decir que el niño tuvo una fijación en la etapa oral. Y entonces, si a partir de ese momento es que el niño no satisfizo adecuadamente a su etapa oral, y que entonces se quedó fijado ahí, y que entonces siente placer al momento de llevarse los deditos a la boca, ¿verdad? Entonces, normalmente, lo malo es que normalmente ese problema se aborda pegándole las manos al niño, cuando realmente eso lo que hace es agudizar el problema. Sí, realmente es mi hijo, el que tiene 5. Y empezó como 2 meses, creo que como 2 meses después de que nació la bebé. Es normal que regularmente pase eso, porque como toda la atención se vuelca hacia el recién nacido, y prácticamente el niño lo que está pidiendo es también reclamando la atención tal y como se le está dando a la nena. Sí, eso me imaginé, la verdad. Pero... regularmente eso pasa. Se genera cierto tipo de ansiedad y una forma de llamar la atención también del niño, porque no está recibiendo las mismas atenciones, y a veces uno comete el error de que, por ser el más grandecito, uno cree que ya el niño lo tiene que hacer todo porque ya lo sabe, cuando no es cierto. Ajá, sí, tienes razón. Bueno, gracias, Lick. Vaya, pues, Giovanna, no tenga pena. Bueno, ahí estamos, ¿verdad? No sé si alguien más había levantado la mano. Entonces, sigamos. Bueno, entonces, relajación, respiración, ¿verdad? Regularmente es la relajación progresiva de Jacobson la que se utiliza, la que se recomienda más. Se puede utilizar cualquier otro tipo de relajación, ¿verdad? Pero la más efectiva, la que puede funcionar mejor, es la terapia progresiva de Jacobson, ¿verdad? Donde lo que pasa es que se tensan los músculos y se aflojan, ¿verdad? Se van tensando y se van aflojando, de tal manera que se va todo el cuerpo tensando y aflojando, y los efectos fisiológicos que eso va teniendo va permitiendo que la persona vaya adquiriendo cierto equilibrio, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. De hecho, esa técnica es muy utilizada, es muy efectiva para distintos aspectos, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, que la persona esté muy tensa, puede ser que la persona tenga, por ejemplo, muchas palpitaciones, o esté en este momento, por ejemplo, de repente tuvo una situación de hipertensión. Entonces, lo ideal es que la persona se ponga en un estado de relajación para que entonces el organismo vuelva a su estado normal, ¿verdad? Todo el organismo vuelve, todo. Entonces, por eso es muy recomendable, ¿verdad? Bueno, eso es en términos generales con esta técnica, muy efectiva. Para mí, creo que es una de las muy efectivas para tratar sobre todo problemas de ansiedad y estrés, ¿verdad? Que son los problemas que más se pueden generar. Bueno,
hay una técnica también que es el mindfulness, que es una técnica bastante novedosa que también está incluida entre las terapias de última generación, pero también está incluida aquí en las técnicas conductuales, donde lo que se busca básicamente es entrenar a la persona para que esta persona experimente sus pensamientos y sus sensaciones corporales sin juzgarlas, sin decir, sin someterlas a ningún tipo de evaluación, sino sentirlas, experimentarlas tal y como vienen, ¿verdad? Así como ve usted esta imagen acá, esta chica disfrutando del placer que le provoca tirarse a la grama, tirarse al zacate, por ejemplo, gozar la presencia de ese zacate ahí, disfrutar todo tipo de pensamiento que está pasando sin someterlo a ningún tipo de análisis, ¿verdad? Aquí en el insight, ¿cómo es que a cuál técnica se refiere, Valesca? No, me refiero a que, pues, verdad, es como que una reintrospección de uno mismo, ¿verdad? Más que todo a eso me refiero. Bueno, pero no una técnica como tal, pues. Sí, pues, lo que pasa es que con el insight es que sí hay una elaboración propia. O sea, sí ha pasado por un juicio la persona, mientras que en el mindfulness no. Ajá. En el mindfulness lo que pasa es que uno debe adquirir la capacidad para, por ejemplo, aflojar las manos y sentir ese gozo de no tener que tensar los músculos, por ejemplo, sino disfrutarlo así como está pasando, ¿verdad? O sea, no someterlo a ningún tipo de análisis, sino más bien disfrutarlo, ¿verdad? Sentirlo, ¿verdad? Esa es la situación ahí con el mindfulness, ¿verdad? No tanto como un análisis elaborado. Ajá. ¿Sí, Kimberly? Gracias, Lick. Yo solo quería comentar brevemente mi experiencia con el mindfulness. Yo me inscribí a un curso hace como un año porque yo tenía mucho problema con la impulsividad, 1 y 2, que todo el tiempo me estoy adelantando a las cosas, ¿verdad? ¿Me estoy qué? Me estoy adelantando a las cosas. Ajá, siempre, o sea, ni están pasando, yo ya digo que van a pasar, que van a ser así, sí, que va a estar mal, siempre digo, estoy así, ¿verdad? Como ese círculo. Entonces, yo empecé a investigar sobre esto, es muy bonito, la verdad es que lo recomiendo, hay varios cursos en internet, y pues me ayudó bastante. Lo único es que sí es de bastante práctica. El principio del mindfulness es vivir en el presente y no juzgarse a sí mismo, ¿verdad? Incluso el último día del curso estuvimos de 6 de la mañana a 6 de la tarde en un cuarto nada más, solitos, solo meditando y haciendo ejercicios. Pero sí, es muy bonito. Lo recomiendo y sirve mucho. Como dice Ana Lucía, creo que todos tenemos ese problema de adelantarnos a las cosas. Entonces sí lo recomiendo mucho para ese tipo de problemas. Sí, pues. Gracias por la ilustración, Kimberly. Por ahí también dice Ana Lucía que se identifica con usted. Y miren, bueno, realmente la expresión es mindfulness, ¿verdad? Yo lo dije así como está ahí, ¿verdad? Que tampoco hablo inglés, entonces, y el español se me está olvidando. Dijo la India María. Cuéntenos, Ana Lucía. Lick, fíjese que yo quiero comentar un poquito mi experiencia ahorita que escuché también a Kimberly. Yo me identifiqué completamente con Kimberly ahorita, ¿verdad? Yo no sé si tenga que ver con las responsabilidades que manejo al día, pero creo que el post-COVID a mí me ha afectado mucho y no sé, a veces trato como de, no sé, es bien extraño, ¿sabe? O sea, ni siquiera puedo como identificar el sentir de lo que tengo, pero ayer en la noche yo se lo decía a mi esposo, yo le decía a él, yo no me siento bien, le decía, y mi esposo me decía, es que te adelantas demasiado,
te adelantas demasiado a las cosas. Entonces yo le decía, yo tengo que estar prevenida para lo que venga. Y yo le decía, mira, la otra semana las nenas tienen exámenes, yo también tengo parciales, la casa, estoy buscando empleo, ay no puedo. Y yo le decía a él, yo ya no puedo con la carga de la responsabilidad de la universidad, le decía, porque la universidad es como el último rubro que yo puedo ocupar en el día, entonces ya lo voy ocupando de noche, pero por el post-COVID yo siento que me he visto muy afectada, entonces me duermo tarde y al día siguiente, porque me cuesta mucho conciliar el sueño, y la nena que se infectó, la nena también cuesta que concilie el sueño y se levanta de 3 a 4 veces en la madrugada buscándome. Entonces yo es así como de, mi amor, anda, acostate a tu cama, porque dormir con ella también me cuesta mucho. Ha sido como, el tema post-COVID para mí ha sido como bien complicado, y ahorita que yo escuchaba a Kimberly, yo decía, ¿qué más puedo hacer si yo siento que en el día ya no me da tiempo a hacer nada? Y sabe algo, o sea, es como, yo se lo estoy contando ahorita y de verdad tengo ganas de llorar, y mi esposo me dice, llorar, y yo he llorado mucho, y le digo yo a él, solo siento que no me levanto, como que no retomo las cosas. Y mi esposo me decía ayer, te estás frustrando mucho por las notas que estás sacando. Y yo le decía a él, ¿cómo no? O sea, tengo 3 años de venir con un promedio de 94 puntos, y le digo yo, me frustra ver mis notas que no sean completas. Y entonces, porque mi esposo es como muy relax, ¿verdad? Y yo no comparto eso, o sea, yo soy como muy dedicada, muy perfeccionista, y él me decía que por ser así, o sea, de ser tan dedicada a mis cosas, yo me estoy viendo frustrada. Y él me dice, es un punto el que perdiste, y así como un punto significa ya tener un 99 o un 98. Entonces me decía mi esposo ayer en la noche, mira, de verdad, yo no sé qué voy a hacer contigo, me decía, porque si tú seguís en ese ritmo, me vas a colapsarme. Y así como entonces yo le dije, mejor ya no voy a seguir con la universidad, le dije yo. Y entonces me dice él, ajá, me dicen, entonces los 3 años que traes de un excelente promedio lo vas a botar ahorita. Entonces le digo yo, no, entonces mejor voy a tomar su Sucrol. Ay no, qué feo es. Bueno, Ana Lucía, muchas gracias por compartirlo, gracias por abrirse a abrir sus sentimientos, ¿verdad? Y contarnos esto. Miren, una cosa que hay que entender es que no siempre uno va a estar bien. No siempre uno va a estar bien. La vida no siempre es color de rosa. A veces se pueden las cosas, a veces no. Y parte de lo que tenemos que entender también como psicólogos es que debemos aceptar la realidad que tenemos en ese momento y tratar de hacer nosotros lo más que se pueda. Pero yo, en este caso, yo le diría, cópiele un poco de relax a su esposo, porque en la medida en que usted se afane más, en esa medida va a sufrir más y se va a estresar más, va a generar mayor ansiedad y va a generar mayor ansiedad en su núcleo familiar. Entonces, mejor tranquila, vaya haciendo en este momento lo que vaya pudiendo hacer, ¿verdad? Trate de hacer lo mejor que pueda, pero sin llegar a estresarse tanto, debido a que si no la situación va a ser más crítica. Y lo más complicado es que por eso es que vienen a veces los derrames cerebrales, a veces viene la hipertensión, ¿verdad? Que son problemas que regularmente se desencadenan por demasiado estrés. Entonces, mejor tranquila, trate de ir haciendo lo más que pueda hacer. Y mire, no le ponga tanto cráneo al tema de lo que ha venido haciendo durante 3 años anteriores, porque no siempre eso se va a poder. En este momento no se puede. O sea, no es porque no se quiera, porque una cosa es que se quiera y otra cosa es que se pueda. Entonces aquí hay que separar esos 2 elementos, ¿verdad? Entonces, mejor tranquila y vaya haciendo lo que humanamente vaya pudiendo, y en su momento probablemente se vaya a nivelar, ¿verdad? Pero mientras tanto, sobre todo en este momento, por sus hijos, creo que es importante que mantenga la tranquilidad lo más que se pueda, ¿verdad? Gracias, Lick. Muy bien. Ahí le está.
Dice Kimberly que ella estudió ingeniería, dice. Ahí uno saca hasta -5, ahí sí aprende uno a valorar el 61. Aquí dan risa los puntos. Sobre todo si estudió en la San Carlos, ahí decíamos nosotros que cuando en mi tiempo se ganaba con 51, decía que de 52 en adelante era vanidad. O sea, uno buscaba ir ganando los cursos porque era bien complicado, ¿verdad? Y no, aquí es casaca. Bueno, así que ánimo, pues. Bueno, aquí hay otra técnica, que esta técnica también es la propone la logoterapia. También en casacas. Cabal, usted. La intención paradójica es una técnica que funciona en muchos casos. Muchas veces las personas, por la ansiedad que están manifestando, por ejemplo, a veces, le voy a poner un ejemplo concreto para dormir, por eso puse la imagen esta. Si uno se afana en dormirse, no se duerme. Me voy a dormir, no se duerme. A mí me ha funcionado la intención paradójica, por ejemplo, cuando a veces no tengo sueño. Entonces, cierro los ojos, trato de relajarme lo más que puedo y empiezo a decir, solo voy a cerrar mis ojitos nada más, solo para descansarlos, pero no me voy a dormir. Seguro que no me voy a dormir. Al rato estoy dormido. Y entonces, de esa manera funciona la intención paradójica, ¿verdad? Entonces, es que intencionalmente uno hace exacto, lo contrario a lo que quiere realizar, ¿verdad? Entonces, y sí funciona. Yo les puedo decir, mire, funciona muchísimo, ¿verdad? Con razón me duermo cuando las careas, dice Madeline. Pero eso es por el cansancio, Madeline. Bueno, amigos, miren, amigos y amigas, 8:39, madre bendita. Hay otro montón de técnicas ustedes aquí que solo se las voy a mencionar porque realmente, gracias por los aportes, de veras, creo que a veces, miren, tiempo hace falta para ir platicando cosas aquí y a veces por eso es que me da algo aquí porque no logramos avanzar mucho, pero bueno, ya habrá tiempo para abordar esas cosas en su momento, ¿verdad? Ya aparecen técnicas para establecer conductas, vea usted, mire, interesante, por ejemplo, el moldeado, que no es lo mismo que el modelado, ¿verdad? O aproximaciones sucesivas. Nosotros vamos ayudando o premiando aquellas conductas que se van acercando lo más a lo que se desea obtener. Todo esfuerzo se premia. Por ejemplo, si el niño quiso hacer un gato, pero le salió un ratón, el esfuerzo que hizo se premia, ¿verdad? Lo ideal es que se vaya acercando más y más a la conducta que nosotros queremos enseñar, ¿verdad? Por ejemplo, dice acá, si queremos enseñar a un niño a comer con una cuchara, empezamos reforzando cualquier conducta de acercamiento a ella. Luego, cualquier intento de introducirla en el plato y así sucesivamente, ¿verdad? Y se puede aplicar en distintos espacios, en distintos escenarios. Eso se puede hacer, ¿verdad? Es una técnica muy efectiva. El encadenamiento, dice, una conducta compleja puede estar constituida por una secuencia de conductas más pequeñas que funcionan como una cadena. Un eslabón desencadena el siguiente hasta que el último recibe el refuerzo, ¿verdad? O sea, no se va premiando toda aproximación como la anterior, ¿verdad? Sino se puede premiar por digamos, se van haciendo varias conductas y hasta que se va pareciendo más a la adecuada es la que se va premiando, ¿verdad? Entonces no se premia todo el esfuerzo, ¿verdad? Todo
la conducta que vaya acercándose a la normal, sino vamos haciéndolo de tal manera que ya tengamos varias conductas que se van acercando más a la realidad. Por ejemplo, dice, hacer una sesión de estudio implica sentarse, organizar el contenido de la sesión, qué se estudiará y cómo, preparar el material de trabajo, comenzar a trabajar usando una técnica de estudio y evaluar los resultados obtenidos, ¿verdad? O sea, vamos por partes, ¿verdad? Vamos por partes haciendo las cosas de tal manera que podamos ir como que estando más conscientes de las cosas que vamos haciendo, y esto favorece mucho el tema de la ansiedad, ¿verdad? Si la persona quiere hacer todo de una vez, no le va a salir todo de una vez, sino tiene que irlo haciendo poco a poco, ¿verdad? De manera paulatina, para que entonces vayan sucediendo las cosas. Luego viene el modelado, ¿verdad? Que ya lo hablamos en su momento, que está basado en el aprendizaje social de Bandura, eso lo dijimos en su momento, ¿verdad? El cliente, el paciente observa un modelo que generalmente es el propio terapeuta, realizando una conducta, después la repite, recibe el feedback con retroalimentación del terapeuta por lo que hace bien y lo que hay que mejorar. Las características del modelo, o sea, cercano o inalcanzable, del observador o del formato de trabajo determinan la eficacia del aprendizaje. O sea, en este caso, ya dijimos en su momento, alguien sirve de modelo para la conducta que queremos reforzar, ¿verdad? Activación conductual. Las personas con depresión evitan situaciones de contacto social, perdiéndose la posibilidad de experimentar situaciones agradables. El trabajo es aumentar las actividades de la vida diaria, creando nuevas situaciones placenteras y oportunidades para que la persona pueda poner en marcha sus capacidades. Es decir, dándole oportunidad de que la persona se active. Mire, yo aprendí una cosa con un personaje que se llama Dale Carnegie, que escribió Cómo ganar amigos e influir sobre las personas y cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Y él en este último libro decía: debo perderme en la acción si no quiero hundirme en la desesperación. Miren, eso es algo importantísimo aquí con la activación conductual. Mucha gente se deprime porque no tiene contacto social. Y eso es lo que está pasando ahorita, por ejemplo. Mucha gente con problemas depresivos precisamente por esa falta de contacto. Entonces, las personas que tienen problemas de un trastorno depresivo, lo que sucede es que pierden la oportunidad de hacer valer sus fortalezas, sus capacidades y ponerlas en el servicio de los demás. Bien decía nuestro Señor Jesucristo: hay más placer en dar que en recibir. Si la gente diera más, fuera más feliz, ¿verdad? La cosa aquí es no perderse las oportunidades en la vida, ¿verdad? Luego venimos técnicas para incrementar las conductas. Aquí aparece el refuerzo positivo, asociarla a la conducta que queramos implementar, un programa de refuerzos. Hay programas de refuerzo fijo, ¿verdad? Se asocia un premio a cada aparición de la conducta diana, un elogio cada vez que el niño recoja la habitación, por ejemplo, y programas de refuerzo variable, ¿verdad? Un premio de vez en cuando si la habitación está ordenada. El refuerzo fijo funciona dándole premios por cada conducta buena que se hizo, y el refuerzo de tipo variable funciona dando por bloques, ¿verdad? Cierto tipo de conductas, un premio; cierto tipo de conductas, otro premio, por ejemplo. Entonces, pero se premian todas las conductas buenas que el niño o la persona vaya siguiendo, ¿verdad? El control estimular. Esta técnica es básicamente funciona quitando o poniendo estímulos dependiendo de qué es lo que queramos hacer. Si lo que queremos es fortalecer un estímulo, fortalecer una conducta, ponemos un estímulo que fortalece esa conducta. Y si lo que queremos es quitar esa conducta, entonces quitamos los elementos que pueden estimular la conducta. Por ejemplo, si alguien quiere dejar de fumar, lo ideal es que, por ejemplo, quite todo lo que tenga que ver relacionado con el cigarro. Por ejemplo, ceniceros, quitar el cenicero. Eso no le va a permitir tener el cenicero enfrente y el deseo de, híjole, un buen cigarro aquí porque tengo el cenicero. Nada.
sino quitar todos los elementos que en ese momento puedan influir para que la persona elimine esa conducta, ¿verdad? Luego, bueno, acá quién sabe qué es lo que tiene que quitar Madeline. Luego viene la economía de fichas. Esta técnica es muy efectiva sobre todo en niños, no digo que de repente en adultos no podría funcionar, pero funciona mejor en niños. ¿Por qué? Porque lo que sucede aquí es que nosotros vamos dándole la oportunidad al niño para que vaya sumando ciertas fichas, ¿verdad? O cierto tipo de estímulo, de reforzador, ¿verdad? Para que después nosotros premiemos la conducta necesaria. Por ejemplo, dice acá, si consigues 10 puntos podrás salir el sábado, por ejemplo, ¿verdad? Le vamos dando puntos por eso, le vamos dando créditos por eso, ¿verdad? Es como los puntos o las millas que dicen esa es precisamente una economía de fichas en los adultos, ¿verdad? ¿Cómo funcionan las millas o los puntos en las tarjetas de crédito? Al tener cierta cantidad de puntos, usted las puede canjear por no sé qué, ¿verdad? Entonces, ahí esa es estrictamente una técnica conductual que funciona aquí con los niños también, ¿verdad? Bueno, luego viene el contrato de contingencias. Dice un acuerdo entre personas en el que se especifican las conductas deseadas e indeseadas y las consecuencias que las acompañarán. Por ejemplo, si apruebas todo podrás ir al campamento de verano, si no tendrás que quedarte en una academia. Mire, hacer un contrato de cuáles son las repercusiones que podrían suceder si se hace cierto tipo de conducta. Recuérdese que la técnica conductual tiene que ver con reforzadores, tiene que ver con estímulos, tiene que ver con todos esos elementos para fortalecer las conductas que nosotros deseamos implementar, ¿verdad? Cuanto mejor definidas estén las conductas, Diana, y más claras las consecuencias, más potente resultará la técnica. He aquí la importancia de la claridad que nosotros queremos establecer. Bueno, hay un montón de cosas ustedes todavía, faltan algunas cosas aquí, ahorita voy Valesca. No recuerdo. ¿Cómo? Porque mañana publica, ¿no? Sí, así es, Claudia. Así es. Diga Valesca. Yo tengo una duda. La tarea dice las principales, un catálogo de las principales técnicas, pero de la diapositiva pues hay varias, ¿verdad? ¿Hay que incluir todas? ¿O como las que están cuáles aquí, incluimos? las principales técnicas? No, pues hay que incluir todas, ¿verdad? Pero yo me pregunto porque son bastantes. Son bastantes, por eso es un catálogo, ¿sí? Por eso vale 5 puntos. Ajá. Y hay que incluir un ejemplo de cada una, ¿cierto? Sí, ¿dónde se aplicaría? Ajá, no es, aquí, ojo, yo voy a verificar cómo es que las aplicaría, ¿verdad? ¿En qué circunstancias, en qué casos las aplicaría? No la definición. Si usted quiere colocar la definición, colóquela, ¿verdad? Pero a lo que le voy a poner más cuidado es en qué caso se utilizaría esa técnica. ¿Sí? Entonces mejor terminemos todas las diapositivas que tiene. Ya están ahí explicadas, hay ejemplos. Bueno, que no son muchas las que faltan, pero lo que pasa es que ya se nos fue. Mejor explicadito por usted. Vamos a hacer otra sesión otro día para explicarlas. Entre semana, Lick. Bueno, fuera. Bueno, la voy a dejar aquí a ustedes porque no me queda más tiempo. De veras, no me queda más tiempo. No, ya no son muchas, creo yo, pero...
Pero bueno, aquí la dejamos mejor, porque si no se nos va el tiempo aquí. Bueno, miren, tengo un poco de pena, solo hay 24, somos 30 en esta sección, faltan 6 estudiantes. ¿Será que son los que trasladaron a la sección C, no? Fíjese que no, Valesca, porque son 30 los que están ahí en la... Solo déjeme tomar captura aquí. Captura de pantalla, porque voy a verificar después quiénes son. Aquí voy a tomar la asistencia a través de una captura de pantalla para no llamarles por nombre. Bueno, dejémoslo aquí entonces. Lamento de veras no poder terminar esta cuestión aquí, pero si tienen duda, por favor, háganmela llegar a través del chat o a través del correo, y con mucho gusto puedo apoyarles ahí, por favor. Y ánimo, buen fin de semana, muchas gracias por su participación, que estén bien, que todo salga bien. Gracias, Lick. Feliz fin de semana. Muchas gracias, igualmente para todos, igualmente, gracias. Feliz fin de semana. Gracias, igualmente, se cuidan. Feliz fin de semana, Lick. Adiós, Lick. Gracias, igualmente, feliz día. Gracias, Lick, feliz día. Gracias, igualmente, siga mejor. Adiós. Sí, quiere porque saben los diáconos, saben los pastores y todos sabemos que todo se sabe, todos lo sabemos. Pero mire, yo estoy aquí, ahí, pero estoy así, mire, sí.